Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con tu licencia, soberano Señor sacramentado, nos reunimos como todos los meses ante Jesús, que nos preside esta reunión desde la custodia en la hostia santa. Y vamos a tratar en esta meditación del mes de mayo, la primera, sobre María. Estoy seguro que a Jesús ese tema le gusta muchísimo. Vamos a hablar en nuestra oración sobre María, sobre el amor que María nos tiene a nosotros y que ella le tiene a Jesús. María es nuestra maestra. Estamos en mayo y, como sabemos, acabamos de celebrar la fiesta de la Virgen de Fátima. Y conviene pues tratar un poco sobre Fátima. Esas apariciones, 6 en 1917, a unos niños, 3, Lucía, Francisco y Jacinta. Unos campesinos de Portugal, de Cova diría. Conocemos bastante sobre estas apariciones como cultura general cristiana, pero tienen 3 objetivos, así resumiéndolas. 1, la presentación del infierno, que nos enseña a ver lo que vale la vida, la importancia de la vida y lo que nos jugamos viviendo bien o mal. Los niños vieron el infierno. Se paró la Virgen, dice la señora, decían ellos, las manos, y salió un haz de luz que se metió en la tierra y la dividió. Y de repente se vieron metidos entre las llamas del infierno. Dice la mayor Lucía que si la Virgen no les hubiera dicho que iban a ir al cielo, hubieran muerto en ese momento, por lo que significaba, por el impacto de la visión. Se veían las almas, dice, como personas de hielo, pero entre el fuego, y los demonios tenían formas horribles y espantosas, y caían las almas en el infierno, dice ella, como las chispas en los grandes incendios. Pienso que todos hemos visto aquí alguna vez en el campo esos incendios donde las chispas de lo que se está quemando, pues las rosas que le dicen aquí van quemando el campo, las milpas, en fin, se ven las chispas cayendo, decía ella, sin peso ni dirección. Entonces, bueno, les enseña esto, la importancia de la vida y la importancia de salvar a las almas, de llevar al mundo al cielo y evitar que vayan al infierno. Y la Virgen les pide penitencia, ¿verdad? Unos niños chiquitos impresionan muchísimo eso y los niños se entregan, tanto que Jacinta, cuando la llevan al hospital, dice que se había puesto un lazo en la cintura y cuando le quitan el lazo estaba encarnado. En fin, se toman muy en serio lo que la Virgen les dice, pero impresiona también cómo lo va preparando, porque llega un ángel, el ángel de Portugal, les explica ella. Y primero les enseña a rezar el rosario, porque como niños habían abreviado el rosario. Y decían nada más así, Dios te salve María, Santa María, te salve María, Santa María. Y rezaban así el rosario rapidísimo.
Padre nuestro, el pan nuestro. Y entonces iban contestando rápido y se apareció el ángel y les dijo, así no se reza. No los regañó, sino que les enseñó, así no se reza el rosario. Y entonces les enseña a postrarse y a rezar el rosario lentamente y con gusto y con atención. Quizá nosotros necesitaríamos sin lugar a duda que se nos apareciera ese ángel y nos enseñara a rezar el rosario, ¿verdad? Por supuesto, pero es importante aquí que estamos delante del Señor que hagamos propósitos, porque para eso sirve, como comenta pues los autores de espiritualidad, que los santos el Señor los toma y los pone como ejemplo para que nosotros vivamos así. Luego también les dice a los niños que viene una gran guerra y que viene también que si no oramos va a extender Rusia sus errores por todo el mundo. Y el último sector diríamos que es la visión del ángel con una espada que tiene delante de la tierra y que dice penitencia, penitencia, penitencia. Bueno, pues entonces hagamos el propósito de acercarnos a María con mayor devoción. Y entonces, ¿pero quién es el modelo de cercanía de María? Con María es Jesús. A mí me gusta, hay pocas referencias a María en el Nuevo Testamento, pero son sólidas. Y una de ellas es la boda de Caná. Pues María y Jesús se encuentran en esa fiesta y como acaba de mencionarse en esa lectura de la homilía de San José María del mes de mayo, entonces se quedaron sin vino, dice San Juan, y San José María lo acaba de citar, pero vuelvo a leerlo. Y dijo su madre a Jesús, no tienen vino. Y Jesús le contestó, mujer, ¿qué nos importa a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora. Pero esta no es una respuesta fría, sino que es una respuesta de petición de comprensión. No ha llegado mi hora, la hora prevista por el Padre. Pero María sabe que Jesús quiere actuar, porque le duele que aquellos muchachos, pues aquellos novios vayan a pasar la vergüenza de que se les acabó el vino. Y ellos comían vino, es la dieta de la zona. Y han perdido y se han quedado sin vino. Entonces, pero vemos a María intercediendo por nosotros ante Jesús. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? La cercanía de María con Jesús y de Jesús con María. Pero hagamos un poco de memoria y recordemos, por ejemplo, citas de San Guiñón de Montfort que dice, Dios puso en un lugar todas las aguas y lo llamó mar, y puso en un lugar todas las gracias y lo llamó María. Cuando te acercas a María, te acercas a todas las gracias. Y ella está al lado de la fuente de las gracias que es Jesús. Y dice también él que cuando Dios hizo el primer hombre, lo puso en un paraíso de maravillas. Y cuando hizo, el primer Adán es ¿no? El segundo Adán, que es el Adán de la redención, que es Jesús, lo puso en un paraíso, que es María. Paraíso de Jesús, eres tú, Virgen María. Qué bonito esto, ¿verdad? Bueno, pues acerquémonos a María y veamos y entendamos que Dios hace a María para Jesús. Entonces viene el Hijo de Dios y anida en el seno purísimo de María Santísima, y toda su sangre y toda su carne es de María. Dice San Ignacio de Loyola que la Virgen en la misa le hizo ver un día que le decía a ella, toda la sangre de él es mía, toda la carne de él es mía. Y yo vi esto, dice San Ignacio, pero no lo puedo explicar porque me supera. Bueno, pues entonces, y María pues lo lleva en su seno 9 meses y lo da a luz en medio de 1000 vicisitudes, como sabemos, ¿verdad? Pero lo amamanta con su pecho, lo abraza y le da su calor, lo asea, lo viste, lo atiende. En Belén, en Egipto, acordémonos, ¿verdad? Que son circunstancias duras, pero luego vuelven a Nazaret. El punto es que María le enseña a andar.
También interviene José, por supuesto, pero todos sabemos la importancia de la madre en esa época y la importancia de María con Jesús. Bueno, le enseña a andar, le enseña a hablar. Las mujeres de la época enseñaban a los niños a hablar repitiendo frases de la Escritura. De manera que iban creciendo aprendiendo las frases de la Escritura. Y dice un rabino famoso que se encontraba niños de 13 años, 12 años que se sabían prácticamente el Antiguo Testamento, la ley, la Torá, ¿verdad? O los profetas. Qué importante es esto, ¿verdad? Cómo nos situamos aquí. Metámonos en esta relación de María con Jesús. Entonces ella también le enseña a comportarse, porque como hombre necesitaba aprender. Le enseña la educación en la mesa, le enseña a relacionarse con otras personas, a saludar a las amigas, a querer a las personas, a amar a su pueblo. En fin, le enseña todo. ¿Qué relación más íntima? Y así dice Juan Pablo II, te lo leo porque él lo refiere más al rosario y dice, en el rosario nos transporta místicamente junto a María, dedicada a seguir el crecimiento humano de Cristo en la casa de Nazaret. Eso le permite, o sea, ya acá pasa a nosotros, ¿verdad? Eso le permite educarnos y modelarnos con la misma diligencia hasta que Cristo sea formado plenamente en nosotros. Nos conviene ser totus tuus Marías. ¿Te acuerdas que Juan Pablo II tenía ese lema? Totus tuus, todo tuyo María, y contigo y por ti de Jesús. Entonces lo primero que vemos en las bodas de Caná es esta unión de Jesús y de María. Y por eso pues ella nos enseña a ir hacia Jesús, porque quien va a María se encuentra con Jesús. Cuando el Papa Francisco, que tan pedagógico, dice que cuando el peregrino tiene su ruta y tiene su destino vivo, que para nosotros es Dios, es peregrino, pero cuando pierde este destino se vuelve errante. Y el errante no sabe de dónde viene ni a dónde va, y se está poco en cada lugar, no echa raíces. En definitiva, no tiene identidad, es errante. Bueno, pues metámonos nosotros ahí. Dice Garrigou Lagrange, que es el teólogo de espiritualidad más importante del siglo pasado, dice, hay muchos ilusos que pretenden alcanzar la unión con Dios sin recurrir a Jesús. Gran falta de humildad. Quizá no es el caso nuestro porque somos católicos, ¿verdad? Y amamos mucho a Jesús, pero internacionalmente, intelectualmente, algunos quieren saltarse a Jesús. Dice, gran falta de humildad. Y de la misma manera hay quienes cometen otro error, que sería el de querer llegar a nuestro Señor Jesucristo sin pasar por María. Porque la intimidad con Jesús nos es facilitada grandemente mediante una profunda devoción a María, que es el tema de la meditación, ¿verdad? Todos tendríamos que decir, aquí pues en la meditación y hablando con Cristo nuestro Señor, debo querer más a tu Madre Jesús. Ayúdame a unirme más a María, a descubrir el tesoro que me diste, la joya principal, la que te guardaste para el último momento de tu vida, porque no quiso carecer Jesús en ese momento de prueba de la asistencia de María. Qué bonitos, yo lo comento muchas veces porque es la visión de Ana Catalina Emmerich que recoge Mel Gibson en la película cuando cae Jesús en una de las caídas, que dice ella que cae 7 veces, pero la tradición, el Vía Crucis pone 3 caídas, pero recordemos que en la Sagrada Escritura 3, 7 son números pues, de gran repercusión, son muchas veces las que cae Jesús, y en una de estas caídas María lo alcanza y entonces cuando él está deshecho, María le dice, ánimo hijo, ya falta poco.
Ya falta poco. Quizá necesitaríamos nosotros, ¿verdad?, en nuestras luchas, en nuestros propósitos, en nuestras batallas diarias y ordinarias, porque no nos separamos de la realidad familiar, pues un hijo, una hija, la mujer, ¿verdad?, el trabajo, en fin, la dureza, las dificultades económicas, problemas sentimentales, en fin, y también sociales, culturales, nacionales. Estar con María. Hijo, ya falta poco. Bueno, pues entonces dice, vuelvo a Garrigou-Lagrange, sin María no llegaríamos nunca a tener el conocimiento de Cristo, que es verdadera sabiduría, conocimiento altísimo y a la vez práctico, vivo y experimentado, que nos hace descubrir a Dios en las aparentemente cosas insignificantes. ¿Qué está diciendo aquí? Que María, por supuesto que tiene un conocimiento elevadísimo, es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa del Espíritu Santo. Nos podemos imaginar las comunicaciones de amor de María con Dios, pero también tiene al niño en sus manos y, como ella decía, lo cambia, lo asea, lo peina, le da de comer, lo besa, lo acuesta, lo duerme, le da su pecho. Entonces es un conocimiento práctico muy fuerte. Es lo que se llama ahora la experticia, ¿verdad? Entonces hay que tener sabiduría, conocimiento, pero también experticia. Bueno, pidámosle a María que ella nos enseñe. Por eso dice Garrigou-Lagrange, conviene pues crecer en devoción hacia ella, pero no con una devoción externa, que podamos llamar impuesta o todavía no propia, sino una que consista en una consagración a Jesús por María, que nos lleve a pertenecer totalmente a María para lograr entregarnos a Jesús por ella. Qué bonito, ¿verdad? Consagrarme a ella para con ella entregarme y consagrarme a Jesús. Que ella me enseñe. Esto es bien bueno, ¿verdad? Porque también Juan Pablo II, todos recordamos, un gran papa mariano, dice, hay que ir a la escuela de María con las escenas del rosario. Promovía él esta devoción, ¿verdad? Porque sabemos que el rosario es una devoción bíblica. Repetimos el Padre Nuestro que nos enseña Jesús. El Ave María es la salutación del ángel a la Virgen. El Gloria al Padre es precisamente la doxología, o sea, dice la alabanza y adoración de San Pablo. Y los misterios son las escenas que nos trae el Evangelio de Jesús. Entonces nos llevan a Jesús y con la Biblia. Y entonces él dice, hay que ir a la escuela, hay que ir al rosario, ir a la escuela de María para leer a Cristo, para penetrar sus secretos, para entender su mensaje. Qué bonito. Para leer a Cristo, que es penetrar sus secretos y entender su mensaje. Entonces, pues tenemos que configurarnos con Jesús y con María. Pero volviendo a ese punto de partida de las bodas de Caná, recordemos que María Santísima les dice a los criados, hagan lo que les diga. Y pues ese es el secreto de María. Ella siempre hizo lo que quería Jesús, lo que quería Dios. Desde el principio le dijo al ángel, hágase en mí según tu palabra, o sea, como tú digas, diríamos ahora de manera más actual. Hágase en mí como tú digas, yo haré lo que tú digas, y como una esclava. Pero en aquella época la esclavitud era una realidad viva, lo miraban ellos. Bueno, eso, y María se da así, y eso les enseña a hacer. Y por supuesto que nosotros podemos pensar, y a mí creo que no cometo un abuso, de que los criados aquellos se han de ver desconcertados porque necesitaban vino y ese hombre les indica llenar las tinajas de agua. Y las tinajas de agua, me lo habrás oído muchas veces, pero para entenderlo, porque los pintores ponen unas ánforas preciosas y delgadas, delicadísimas. Y no, eran unos tinajones, unos porrones, como decimos aquí, grandes, que llegaban hasta la altura hasta la cintura para que los judíos se pudieran lavar para comer las manos hasta el codo. Esa era la ley. Y entonces estaban cerca de las mesas en los banquetes. Y esas tinajonas tenían que llenarse con cántaros. Entonces el esfuerzo de los criados fue fuerte, llenarlas. Y podían haber renunciado a eso, esto es una estupidez,
podían haber llenado las tinajas hasta la mitad o 3/4, pero dice el Evangelio, y llenaron las tinajas hasta arriba, uscuasumo, hasta los bordes. Entonces quiere decir que aquí entra la obediencia de los hombres a María, y por María obedecen a Jesús. Hagan lo que Él les diga. Qué bonito esto para pensarlo y aprenderlo, ¿verdad? Y entonces Jesús cambia, transforma el agua en vino y dice, les ordena que lleven a probarlo al mayordomo, que así se estilaba, ¿verdad? Circulaba en los banquetes lo que el mayordomo aprobaba. Y como no sabía de dónde lo habían sacado, dice San Juan, llamó al novio y le dijo, todos dan al principio el buen vino y reservan para el final el malo, pero tú has obrado al revés, has dado el buen vino hasta el final. Y claro, ese vino era, nosotros nos podemos imaginar a esa boda, así dice el Papa Benedicto, que es un exceso de vino para una boda campesina, son casi 450, 500 litros. Pero dice, eso indica la presencia de Dios, el exceso de bondad de Dios, como la pesca milagrosa, que fue un exceso de pesca, ¿verdad? La bondad, la presencia de Dios, como el exceso de la multiplicación de los panes y de los peces, que sobran 12 cestos. Si Cristo podía haber hecho que aquello fuera exacto, pero no, es que da, y cuando Dios da, da de veras. Pues tenemos que ir a María para que nos enseñe a acercarnos a Dios, para recibir así a borbotones sus dones, sus bienes. Cabe pensar también que los criados de esa boda campesina habían puesto lo suyo, eran buenos siervos. Habían ido a los que venden el vino, con los comerciantes, y la respuesta había sido la misma, no hay vino. Habían ido a los vecinos, a las fincas vecinas, y la respuesta era esa, no hay vino. A los productores, a las bodegas de productores, y no hay vino. Y entonces los siervos, que eran buenos siervos, están perplejos, no saben qué hacer. Pero esa situación en nuestra vida se repite. Muchas veces no sabemos qué hacer y pasamos penas. Y aquí se dice nerviosismos, ¿verdad? Se dice así, bueno, estrés se dice ahora, ¿verdad? Y, claro, exceso de cortisol, diría algún médico, ¿verdad? Etcétera. Entonces, pues sí, hay situaciones de la vida en que lo que nos queda es, y se recomienda, acudir a María, para que ella le diga a Jesús, le falta esto y le falta aquello, ayúdalo, auxílialos, dales esto que necesitan. ¿Verdad? Es bien impresionante esto. Pero también pensemos ya en lo personal, que a nosotros el Señor no nos pide un exceso de esfuerzo, algo que no podamos hacer, sino que nos pide que llenemos la tinaja de la vida. Y la tinaja de la vida, pues no es un tanque de anda, ¿verdad? Para darle, aquí estoy señalando porque ahí arriba hay uno y pues hay otro, para darle agua a la ciudad. No nos pide que llenemos una piscina o un aljibe, una cisterna, no. La tinaja de la vida. Un poco de amor, de devoción, de fuego, el suficiente para calentarse y comunicarlo a otros. Pero tanto podemos hacer. Y por el esfuerzo de estos criados, aquella boda pues fue feliz, y por la presencia de María. Es bueno observar en este punto de camino que dice San José María. Dice que no es literal, ¿verdad? Pero antes solo no podías. Ahora has acudido a la señora y con ella, qué fácil. Es que es fácil pensar que esa fiesta hubiera sido un fracaso a solas, pero con María es un éxito. Estamos seguros de que terminó muy bien y todos muy contentos. Bueno, pues hagamos propósito, ¿verdad? Pensemos en nuestro rosario, pensemos en la Santa Misa. Los santos y los autores modernos dicen, casi todos coinciden en decir que la principal devoción a María es la Santa Misa. ¿Por qué? Porque María está presente en el Calvario y la misa es la renovación del sacrificio del Calvario. También es un banquete, y aquí está el banquete participando María y animando, pero es
porque comimos a Cristo, el Hijo de María, pero es el Calvario, y ahí está María. Entonces dice también San Ignacio y otros santos que la presencia de María es contundente en la Santa Misa, pero es una presencia mística. Bueno, entonces vayamos terminando nuestra meditación y yo quisiera leerte unas frases de San José María hablando de la visitación del ángel a la Señora cuando ella comienza su camino. Nuestra Señora oye con atención lo que Dios quiere, pondera lo que no entiende, pregunta lo que no sabe y luego se entrega toda al cumplimiento de la voluntad divina. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero acudiendo de nuevo a Fátima, podemos ver qué importantes somos nosotros, que creemos que quizá no somos tan importantes, pero para la redención sí somos importantes, porque tus brazos son importantes, tu corazón, tu amor, tu inteligencia, tu voluntad, tus palabras son importantes, pero es una gota para la humanidad. A mí me gusta citar a la Madre Teresa de Calcuta que dice, sí, una gota, pero si no la ponemos, eternamente esa gota estará sin ponerse. Entonces digámosle al Señor que por mí esa gota, ¿verdad?, no falte, porque es gota lo que nos pide el Señor. No pensemos en estas exageraciones, ¿verdad? Pues a mí me gusta citar la visión de San Francisco de Asís, que dice que estaba, él lo cuenta, ¿verdad?, y sus biógrafos, que tuvo una visión de una escalera roja de peldaños altos que intentaban subir sus seguidoras, y las monjas, las clarisas, que son las franciscanas, y sus frailes, ¿verdad? Y entonces, pero no podían, llegaban a cierta altura y rodaban para abajo. Entonces el santo entendió que no estaban llegando al cielo, y pues tuvo una consternación, un shock, diríamos ahora, y le dolió muchísimo y se puso a llorar. Y así estaba y sintió que le tocaban el hombro y volvió y estaba Jesús al lado que le decía que vayan por la escala de María. Y entonces vio una escala blanca y de peldaños tendidos y suaves que llegaban al cielo. Los frailes y las monjas de Clarisas, que son las franciscanas, digo que Clarisa era la novia de San Francisco, ¿verdad? En la Santa Clara, la novia de San Francisco, y la pretendida, la prometida o la que pensaban los papás que podía ser su esposa, y lo sigue en ese camino. Entonces, por Clara se llaman ellas Clarisas, y van caminando, y arriba dice que estaba la Virgen, los recibía con alegría y los presentaba al Padre. Qué mejor situación que esa, ¿verdad? Pero te digo una cosa que dice el autor de espiritualidad, que María es un testigo delicado y casi oculto, que desaparece, que casi ni está, que no se nota, silencioso, pero principal. Por eso tenemos que acercarnos y pedirle. Dice un punto de camino, sé de María y serás nuestro. Y le preguntan a San José María, ¿qué quiere decir usted cuando dice en camino, sé de María y serás nuestro? Es una tertulia de mujeres en 1972, había muchas señoras, ¿verdad? Y entonces él dice, quiero decir lo que tú entiendes perfectamente. De una parte, que si no hay devoción a María, no se puede hacer nada. Las almas están como si no tuvieran fundamento para la vida espiritual. De otra parte, que cuando hay devoción a la filial, a la Santísima Virgen, se encuentran las almas en buena disposición para servir a nuestro Señor en el estado que sea, solteras, casadas, viudas, sacerdotes. Pero hay buena disposición. Pero el año de su muerte, o sea, 2 años, 3 años después, 1972, 1975, en Caracas, Venezuela, le pregunta a una mujer la misma pregunta. ¿Qué quiere decir usted cuando escribe en camino, sé de María y serás nuestro? Porque es un punto que solo tiene ese texto. Sé de María y serás nuestro. Hay que pensarlo. Entonces dice,
¿Tú crees? No le contesta, le pregunta, ¿tú crees que algo que pertenezca a la Madre de Dios puede ser malo? Lo que es de María enseguida se mejora, se hace estupendo, se santifica, se deifica. A veces decía él, se endiosa, que es una palabra antigua, ¿verdad? Se deifica. Uno cambia si es de María, se hace estupendo. Bueno, pues hagamos el propósito, ahora en mayo y para siempre, por supuesto, ¿verdad?, de ser más de María, mucho más marianos. Y seremos muy felices, pero muy felices, porque estaremos siempre muy cerca de Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Han dicho los papas y los autores de espiritualidad recomendados muchas veces que nuestra oración tiene que ser litúrgica. Y estamos en esta temporada de preparación para la venida de Pentecostés. Ha pasado a la Pascua de Resurrección y ha tenido efecto, pero uno puede pensar, y yo siempre igual, o más o menos igual. Y entonces se nos puede meter un desánimo. ¿Será que Dios se ha cansado de mí y ya no me ayuda? ¿O yo, qué me pasa? Entonces quiero voy a dar esta meditación sobre el amor de Dios a nosotros en base a varios autores: Francisco Fernández Carvajal, San José María, Sada Fernández y algunas cosas de Jacques Philippe. Entonces se nos pone delante una oración muy especial de la liturgia ambrosiana. San Ambrosio era obispo de Milán en el tiempo, siglo IV, V, que estaba haciéndose la liturgia de la iglesia. Entonces él hizo un esquema muy bueno, pero Roma dispuso otro, pero dejó esas cosas especiales en Milán por si querían seguirlas en algunas iglesias, para guardar esa, porque así como respeta a los católicos orientales, si tienen una liturgia distinta, pues ellos siguen con esta liturgia de San Ambrosio. Y dice esta oración, mira qué bonita, es la plegaria del retrasado. Dice, ¿qué? La nuestra, pues, ¿verdad? Como estaba diciendo. Es un texto un tanto original y es un texto de Semana Santa, o sea, que acaba de pasar. Y le dice al Señor así: no cierres la puerta, Señor, aunque llegue algo tarde. No cierres la puerta, estoy llamando. Abre, Señor piadoso, a quien te busca llorando. Acógeme en tu banquete, recíbeme en tu fiesta. Es decir, Señor, no me dejes en la calle. Si no llego de los primeros, no te olvides de mí. Me he distraído quizá en cosas circunstanciales que no tienen fondo y tienen poca importancia, pero me he retrasado. Tengo que acelerar el paso, dame la gracia.
tengo que recuperar el tiempo perdido. Espérame un poco, no cierre la puerta. Señor, aunque llegue tarde, no cierre la puerta, porque estoy llamando. Abre, Señor piadoso, a quien te busca llorando. Acógeme en tu banquete, recíbeme en tu fiesta. Entonces podemos seguir con una frase de San Agustín: oh Señor, tengo gran necesidad de volver a ti. Ábreme la puerta, estoy llamando. Enséñame cómo llegar a ti, pues todo lo que yo tengo es deseo. Quiero, enséñame. Claro, y sabemos que el tiempo de la vida es corto, pero observemos que esta oración nos enseña a confiar que el Señor deja abierto un portezuelo, deja abierto la puerta de atrás. Y si contamos con María, como ya sabíamos, como ya decíamos anteriormente, que consigue para nosotros tantos dones y bienes, pues más, Madre, admíteme, recíbeme en la fiesta de tu Hijo, le decimos, y estemos seguros. Y la fiesta, pues siguiendo el íter de la liturgia, es Pentecostés. El siguiente domingo es la ascensión del Señor a los cielos y el siguiente es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Te leo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice así: el día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. Y de repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento impetuoso, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les inducía a expresarse. Todos entendemos que lo que verdaderamente se sacudió fueron los cimientos psicológicos de aquellos hombres y mujeres, más que la casa misma, aunque la casa misma también tembló. Y dice: al oír este ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados los vecinos, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Y empieza a decir todos los pueblos, ¿verdad? Como sabemos, es la lista larga. Somos partos, medos, elamitas, los que vivimos en la Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto, en el Asia, en Frigia, porque los judíos se habían dispersado por las guerras y persecuciones, y entonces habían hecho comunidades en toda Asia y Europa y el norte de África, y venían para la fiesta. Bueno, pero queremos entrar allí y precisamente la portezuela, la puerta de atrás, es para entrar ahí, para meternos en el cenáculo y recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el amor de Dios, el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, y el amor con que nos ama a nosotros. Él nos envía su amor para que aprendamos a amar. Hay frases en la Escritura que nos hablan del amor que Dios nos tiene. Por ejemplo, el Salmo 23, Él es buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace repostar y me lleva a fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Y así sigue. Conocemos el Salmo. Es un salmo de plenitud porque tengo al Señor, porque me ama. Y el Señor Jesús se sirve de esta imagen del buen pastor. Cuando habla del pastor, dice: el buen pastor da la vida por sus ovejas. El ladrón llega para robar y matar y hacer mal, pero no el buen pastor. Son palabras de Jesús, porque ama a sus ovejas. Y te acuerdas que la llama por su nombre, porque las ovejas le conocen, Él conoce a las ovejas y las ovejas le conocen a Él. Conocer es poseer, hace referencia al amor. En griego, conocer es poseer. Bueno, y los profetas también dicen frases preciosas. Jeremías cita de parte de Dios para él, pero es para nosotros. Dice: con amor eterno te amé, por eso he dispuesto gracias para ti. Entonces, Isaías es un profeta del siglo VI antes de Cristo. Fue perseguido por el rey Joaquín y por el rey Sedecías. Era una época un poco depravada del pueblo. Y también se había deteriorado la manera de vivir la religión.
Y entonces Él les habla de los castigos y no resistían que les hablara de los castigos. Y lo meten preso y lo meten en un aljibe y lo acaban matando. Lo acaban partiendo en dos, aferrando. Pero claro, Jeremías nos está hablando de ese Dios que posteriormente nos da a su Hijo y nos cubre de dones con el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Los 7 dones y los frutos. Viene el príncipe de paz, dice Isaías, que es un profeta de 150 años más o menos antes de Jesús. Ya más moderno, y es un profeta príncipe que escribe precioso. Usted ve que es un hombre muy culto. Y entonces dice, vendrá el príncipe de paz, sobre el que reposarán los 7 espíritus de Dios, o sea, los 7 dones del Espíritu Santo. El príncipe de paz viene porque me ama para llenarme de paz. Claro, Él no ama mis miserias, pero sí ama mi pequeñez, ¿verdad? Él odia el pecado, pero ama al pecador. Entonces, y nos ama con un amor, dice la Escritura, dice San Pablo, porque antes de la constitución de los mundos nos amó, ¿verdad? Para que fuéramos santos en su presencia. Claro, es un amor de eternidad. Es un amor difícil de entender porque nosotros no nos cabe el concepto de eternidad en la mente. Y nos ama, y porque nos ama nos crea. Y nos crea para que le amemos, que es lo mejor que podemos hacer, vivir amando al Señor. Y respondamos, pero Él nos amó primero, dice San Juan. Que es una frase que no acabamos de entender o no entendemos con facilidad. Él me amó sin ningún mérito mío, me amó. Y por eso estoy aquí. El Papa Francisco dice, el Señor nos primerea, o sea, el primero nos ama. Entonces, estas tienen que ser las verdades en que se asienta nuestra vida. Y estas son las señales que deben de dominar nuestra existencia, ¿verdad? Porque lo que nos rodea es todo para nosotros. Antes mencionábamos cómo el Señor, cuando crea al hombre, hace un paraíso. Y así los colores del arco iris, la claridad de la luz, la belleza de las estrellas, la armonía de las flores, todos son regalos para ti, son regalos para mí. Y cuando viene algo que nos contraría, pues algún dolor, alguna enfermedad, alguna dificultad, decía, económica, sentimental, bueno, me tengo que repetir esto: con amor eterno te amé, por eso he dispuesto gracias para ti. O sea que el amor de Dios no cabe en palabras. Y todo, como dice San Pablo, explica, para los que aman a Dios, todo coopera al bien. Y San José María nos enseñó a repetir una frase, omnia in bonum, todo es para bien. Cuesta entenderlo, pero todo viene del amor. A Santa Catalina de Génova, el Señor le dijo, si supieras cuánto te amo, cuánto ama una sola alma, pero sería la última cosa que supieras, me dice, porque al saberlo, eso te causaría la muerte. O sea, es una verdad tan grande, una riqueza tan fuerte, una alegría tan portentosa que no cabe en el corazón, te causaría la muerte. Si supieras cuánto te amo a ti, le está diciendo, no podrías resistir y seguir viviendo. Te trastornarías, la felicidad no podías sostenerla. San José María tiene un punto de camino que fíjate que los sacerdotes aprendemos también de las almas, de las ovejas, de que nos toca pastorear. Y cuando yo volví de Europa a estudiar, yo había tenido un compañero que era un hombre muy bueno y yo considero santo. Y me dijo, José Roberto, me dice, ¿y tú? ¿A ti qué punto de camino te impresiona más? Y yo no lo tenía pensado, me sé unos casi de memoria, me gustan, son preciosos, pero así el que más. Y me dijo él, yo en cambio lo tengo muy claro, me dijo. Y me citó esto, saber que me quieres tanto, Dios mío, y no me he vuelto loco. ¿Qué es expresar esto que estoy diciendo? ¿Cuánto nos quiere el Señor? Como para volvernos locos. Saber que me quieres tanto, Dios mío, y no me he vuelto loco. No me he trastornado. ¿Cómo no me he trastornado? Ojalá profundizáramos nosotros en estas verdades reveladas, porque tendríamos otra fundamentación para nuestra vida, para nuestros días, para nuestras horas. Nuestras decisiones serían más profundas.
el panorama de sucesos y oportunidades más claro, el trabajo un medio de santificación, las dificultades y las penas no ahogarían, los dolores y las enfermedades tendrían sentido, todo regalo. Como dice San Pablo, ¿verdad? Dice, hay que ahogar el mal en abundancia de bien, ¿verdad? Esto lo dice San José María explicando a San Pablo, que tiene una frase un poco menos clara. Dice, hay que quitar el mal con el bien. Entonces explica San José María, ahogar el mal con el bien. Bueno, el santo cura de Ars, pues otro gran santo, dice, oh hombre, qué afortunado eres y qué poco comprendes tu felicidad. Fíjate qué bonito, porque todos pretendemos ser felices, es una necesidad primaria, la orientación de nuestra vida. Si no, seríamos errantes, como ya decíamos. Qué poco comprendes tu felicidad. Si la comprendieras, no podrías vivir, morirías de amor, porque Dios entero se te da. O sea, el Señor al decirnos esto, nos permite levantar la mirada un poquito y apuntar a su misterio, ¿verdad? Aquello que está por encima de lo primario. Pero a veces somos demasiado horizontales, tendríamos que ser un poco más verticales, levantar la vista. Y esto nos permite levantar la vista, oír esto. Tuviéramos pues otra imagen de Dios, o quizá la cultura actual tendría otra imagen de Dios, porque ahora casi que se ve un Dios perverso, intruso, invasivo, opresor, dictador, lejano, castigador, vengativo y quizá cazador, ¿verdad? Como esperando el momento malo para cazar la presa. No, cuando es todo lo contrario, Él es amor, que despliega su amor. En el cielo, por supuesto que lo despliega, y en la tierra, por supuesto también, porque todo es para nosotros. La creación entera es para nosotros. Nos dice, pues, te voy a crear y te voy a mantener en el ser, porque no creas que nosotros fuimos creados y nos mantenemos a nosotros mismos en el ser, porque morimos cuando no queremos morir, y eso prueba, pues, que nos mantiene Él. Te voy a mantener en el ser. Si no, volverías a la nada. No solo morirías, sino que quedarías aniquilado, porque hace muy poco, menos de 50, 60, 70 años, eras nada. Y en un instante te saqué de la nada. Y así pues podemos ver, y así es, que la creación entera que a nosotros nos impresiona cuando se ven esas. A mí me encanta, pues cada quien tiene sus gustos, pero me encanta ver esas imágenes del Hubble y el nuevo telescopio externo, ¿verdad? Que parece que va viajando uno por el espacio sideral, y ese hoyo negro, ese hoyo no vacío, ese vacío, mejor dicho, no hoyo negro, no agujero negro, que no se sabía que había ahí. Cuando se mete el telescopio, se pasa a una infinitud de galaxias, ya no de estrellas, sino de galaxias. Bueno, pues todo eso es creación de un instante de Dios, de un instante. Dijo así, como quien dice, ahí van todas estas cosas, y ahí van. Y entonces vienen las galaxias, las constelaciones, los planetas, las montañas, los cerros, los mares, las aves, las flores, los peces, los frutos, las cosas. ¿Cómo se despliega el amor de Dios, pues, en un instante? ¿Y cómo será la eternidad? ¿Cómo será la eternidad en el cielo, lo que nos espera a nosotros, donde Él se vuelque enteramente sobre ti, sobre mí, que somos un pequeño bracito? San José María decía, vale la pena, y mandó a poner esa frase en un friso, en un aula donde recibe el prelado actual algunas personas, algunos de ustedes lo conocen, y un cardenal llegó y le dijo, ¿y por qué dice vale la pena en el friso? Y le dijo San José María, porque vale la pena, eminencia. Y el cardenal, listo, lo captó. Es cierto, vale la pena. Vale la pena Dios y la vida según Dios y este amor. Es importante esto, pues, pero dice, vale la pena. ¿Qué pena? Cualquier pena.
enfermedad, el dolor, el sufrimiento, el esfuerzo por vivir la vida, por sacar la familia, por cambiar el país, por mejorar a los tuyos, tu entrega, el esfuerzo laboral, el esfuerzo político, social, vale la pena. Si la gente entendiera su entrega a Dios y lo que implica, ¿verdad?, es desplegarse también en esa creación divina, pues, hombre, las cosas cambiarían un poco, bastante. Si lleváramos en el corazón esta visión, con amor eterno te amé, desde antes de que existiera el tiempo, yo te amé. Este es el fundamento tuyo. Isaías, que ya decía, es un poeta, es un profeta, poeta, tiene frases preciosas, y esta, la que voy a leer, la coge Jesús y la dice Jesús también. Dice: ¿acaso olvida una mujer al niño de pecho, al hijo de sus entrañas, sin compadecerse? Pues aunque ella se olvidara, yo no me olvidaré de ti. Y comenta a Fernández que me parece que en México, otro país latinoamericano, dice, se enteró él de que una madre llegó a una ciudad secundaria enferma y tenía COVID y estaba a punto de dar a luz. Y entonces, como tenía COVID, tienen que apartarla en los primeros momentos, la meten en un cuchitril, ¿verdad? La ponen lejos y la tienen que atender porque el niño venía y hacen cesárea, sacan al niño y entonces para allá la tienen en un cuchitril, al niño lo tienen en otra parte y no le dan al niño porque no saben si tiene COVID o si se va a contagiar o no de COVID. Pues todas estas cosas se ven forzados a actuar así y ella no tiene al niño, que es su hijo. Y claro, la mamá está súper triste porque no puede verlo, no puede abrazarlo como ya veíamos antes, no puede besarlo, no puede amamantarlo, no puede alimentarlo, no puede criarlo, como se dice en nuestro pueblo. Bueno, pues aunque ella te olvidara, es el ejemplo que pone Jesús, Dios y después Jesús, yo no me olvidaré de ti. Por eso es que las frases más bonitas de la Escritura, ¿sabe qué dice? Que dice que el que hay que tocar y al que llama se le abre, ¿verdad? Entonces estas frases de Jesús, que se le abrirá, el que busca encuentra, al que llame se le abre, en fin, ese es Isaías, ¿verdad? Y ya Jesús, démonos cuenta pues de ese amor de madre que nos tiene Dios y de padre que nos tiene Dios. Nosotros vivimos en el mundo y es el lugar que nos ha puesto Dios, pero no, en definitiva no es nuestra casa. Fíjate que esto es una discusión, y ahora que se murió Benedicto XVI, como todos sabemos, un sabio, ¿verdad? Entonces, porque los antiguos, los griegos y los romanos decían que estamos en un devenir recirculante, ¿verdad? Que la realidad es un devenir, que las cosas se repiten y que no tenemos mucha libertad porque estamos en esa deriva, ¿verdad? Y somos una pequeña partícula. Y dice el cardenal, eso los católicos la habían rechazado porque dice, bueno, pues no dejan de tener cierta razón, dice él con un poco de sentido del humor, solo que nuestro devenir es salir de Dios y volver a Dios. Es un devenir que tiene ese fin, ¿verdad? Pero es un así, salir de Dios y volver a Dios. Vamos para nuestra casa, estamos regresando. Por eso es importante que seamos peregrinos y no errantes. Mira tú cómo está interesado el Señor en que volvamos, que nos pone la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es prácticamente decirnos, Dios, vuelve a mí, hijo, porque de mí has salido, de mi casa, todo lo que tienes es mío, vuelve a mí. Y el Papa Francisco, y yo lo cito a menudo, si ya me lo has oído, discúlpame, ¿verdad? Pero dice él que un grupo de rock pop se encontró con esta parábola y se impresionó y hicieron una ópera pop sobre la parábola del hijo pródigo. Y que los artistas siempre ponen lo propio, ¿verdad? Ponen al hijo pródigo volviendo a la casa del padre, pero acompañado con un amigo, con un siervo, no sé cómo qué sería, y a ese le dice que se adelante y vaya a ver
si su papá lo va a perdonar. Es muy humano esto, ¿verdad? Que si lo va a perdonar y que ponga una señal para animarse a ir a la casa, que ponga un pañuelo blanco grande en la ventana de la casa, en la fachada principal. Y el hijo luego pues emprende el camino y cuando ya ve la casa en el horizonte, encuentra la casa pero llena de pañuelos blancos, de cada ventana 4 o 5 pañuelos. La misericordia del Padre esperando, hijo mío, ven, vuelve porque te amo. Y después de esta frase de que aunque ya te olvidara, no te olvidaré, yo no me olvidaré de ti, Isaías dice, en las palmas de mi mano tengo tatuado tu nombre. Ahora están de moda los tatuajes y uno se ponen tatuajes en el hombro, se ven en el espejo, atrás, en fin. Pero lo que más vemos es la palma de nuestras manos. Y pensemos que en esa época no había espejos o eran muy defectuosos. Lo que se ven es las palmas de las manos. Y ahí tengo tu nombre. No me puedo olvidar de ti. No, nada tengo más presente que las palmas de mis manos. Yo te tengo presente. Así nos explica Dios, pues cuánto nos quiere. ¿Y qué soy yo? Producto del amor de Dios. Tú sabes que la psicología moderna demuestra que si no somos amados, primero no se entiende el lenguaje del amor. Y por eso estos mareros, ¿verdad? Y niños de la calle no aprecian su vida porque nunca han sido amados. Entonces no saben cuánto valen y no les importa morir de ellos y matar a nadie, matan con tanta facilidad porque no han sido el centro de atención de una familia, de unos padres, ¿verdad? Y que lo quieren por encima de los defectos que puedan tener. Así nos quiere Dios. Entonces, digamos, para ir terminando, ¿por qué los miedos? ¿Por qué los escrúpulos? ¿Por qué las preocupaciones? ¿No te parecen así pensando eso, con esta dimensión de eternidad que son como la preocupación de un adolescente que ve un granito en la cara, ¿verdad? Un granito. O que se ve despeinado y sufre porque el pelo no agarra puesto, o un adolescente, ¿verdad? No, y Dios nos ama por encima de todas estas cosas y hemos de ganar conciencia de ese amor. Por último, te digo que nosotros tenemos deseos y anhelos, ¿verdad? Y es bueno que tengamos grandes deseos. El profeta Daniel es visitado por el ángel Gabriel, que luego visitará a María, ¿verdad? Pero está faltando, fíjate, y le dice, vengo a verte porque eres varón de deseos. Tu oración ha sido escuchada. Qué bonito, varón de deseos. Y Daniel estaba pidiendo que viniera el Mesías. Y le dice el ángel que faltaban 70 semanas de años. O sea, 7 por 70, 490 años para que viniera el Mesías. Por eso los judíos más o menos apuntaban y sabían que estaban en una época especial cuando viene Jesús, mesiánico. Pero le dice, varón de deseos. Y entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿y mis deseos? ¿Qué es lo que verdaderamente deseo yo? Porque los deseos tienen que tener, si podemos imaginar un carruaje, un caballo rector, ¿verdad? Así como los perros de un trineo, hay un perro rector. Entonces, nosotros necesitamos tener un deseo principal. Y dicen los autores de espiritualidad que el demonio se mete en los deseos. No se puede meter en los pensamientos, pero sí puede poner malos deseos o deseos confusos. Por eso la Biblia dice tantas veces, Señor, no permitas que nos confundamos. O sea, que yo tenga buenos deseos, que yo camine hacia ti. Y tú guárdame. Date cuenta que nos ha regalado al ángel custodio. Aquí atrás en el oratorio está un ángel, ¿verdad? En el Opus Dei hay mucho culto a los ángeles, porque nació el 2 de octubre y entendió el San José María que era para que renováramos el culto a los ángeles, que en esa época se había perdido bastante. Y entonces, bueno, pues tenemos un ángel custodio que lleva nuestras oraciones a él. Mira que es nuestro guardián. Cuenta Sara Fernández que le pidieron al presidente en México, una periodista que la amenazaron porque había publicado un artículo así comprometido, y entonces el presidente le dio una escolta.
Pero la escolta un día la dejó de noche. Se fueron y los enemigos entraron de noche y la mataron. El ángel nunca nos deja. El tema es que nosotros no lo dejemos a él. Y recordemos que tenemos el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo, que estamos preparándonos para esa fiesta y queremos meternos en el cenáculo para que nos llegue y nos llene. El amor de mi ángel custodio, de tu ángel custodio, el amor de los bienaventurados en el cielo, de todos los santos, especialmente de los santos a los que tú les tienes devoción. Y de los bienaventurados que tú has conocido aquí en la tierra, quizá tus padres, ¿verdad? O tus hermanos y otras personas que has querido, están allá y te quieren. Y las almas del purgatorio y María Santísima. Volvemos para terminar a María Santísima y le decimos al Señor, en esta ruta, esa frase de San José María, aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Decía San Juan Bosco que las almas tienen 2 alas para volar alto, decía él. El amor a la Eucaristía que nos preside aquí y el amor a María. 2 alas. Bueno, pues hagámonos a través de María mejores devotos de la Eucaristía y recordemos cuánto nos ama Él, el Padre, que dice, aquí está mi Hijo, cómelo. Aliméntate de Él, pídeme lo que quieras a través de Él. Si dice Jesús, todo lo que pidas a mi Padre en mi nombre, Él os lo concederá. Bueno, ¿qué hacemos? Pidámosle a María, pues, descubrir este amor y con ese amor tantos tesoros que la providencia divina nos ha prometido y nos da constantemente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Les diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.